Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 180, otra posibilidad. La respuesta de Rafael a la pregunta de Hipólito de por qué estaba en su casa fue extremadamente fría. Hipólito de Mare, no tienes ni idea de cómo funciona tu propia casa. Era 180 grados diferentes de la imagen amable y gentil que había mostrado en el salón de Ariadne. Se burló fríamente clavando una aguja en el punto débil de Hipólito. ¿Qué, este bastardo? A un Hipólito que se enfurecía, Rafael le soltó una andanada de palabras. Si eres un plebeyo, al menos deberías cuidar meticulosamente de tu casa. Hipólito tenía muchas ganas de golpear a Rafael, pero a diferencia de cuando se enfrentaba a su hermana, su mano no se levantaba fácilmente. Sus ojos recorrieron el sable que colgaba de la cintura de Rafael. Rafael de Valdesar, a pesar de su complexión delgada, era un espadachín increíblemente rápido. Hipólito, desde niño, nunca había logrado vencer a Rafael cuando se juntaba con el segundo hijo de la casa Valdesar en las clases de esgrima y en los torneos juveniles. Mi padre me dijo que no usara las manos. Mientras Hipólito apenas lograba controlar su mente, Rafael de Valdesar le clavó otra palabra como una daga. De todos modos, un plebeyo no tiene grandes cosas que hacer fuera, así que debería encargarse de la casa por sí mismo. Este bastardo. Aquí el hilo de Hipólito se rompió. Se enfureció y se abalanzó sobre Rafael. Mientras Hipólito cargaba con todas sus fuerzas, Rafael solo se apartó un paso hacia un lado, abrazando el hombro de su hermana. Pero esquivó limpiamente el ataque de Hipólito. Hipólito, que se había abalanzado con todas sus fuerzas y en lugar de golpear a su oponente, solo se había agitado en el aire, avergonzado, puso la mano en la espada que llevaba en la cintura. ¿Por qué la vas a sacar? Los ojos de Rafael se curvaron en una sonrisa. Esos eran ojos que disfrutaban sinceramente. Hipólito no pudo desenvainar la espada y solo respiraba con dificultad, con la mano sobre la empuñadura. Fue Julia quien resolvió la situación. Hermano, vámonos ya. Para separarse sin derramamiento de sangre, era mejor salvar la cara de ambos y separarse en ese momento. Julia tiró del brazo de su hermano. Es de mala educación causar un alboroto en casa de una amiga. Al escuchar esas palabras, Rafael parpadeó sus ojos rojos como si de repente hubiera recuperado la cordura. Cuando Rafael relajó su postura de combate y se enderezó, Hipólito, que finalmente se sintió aliviado, no perdió la oportunidad de burlarse. Bastardo de ojos de conejo. Antes de que los ojos de su hermano volvieran a desorbitarse, Julia miró ligeramente a Hipólito y le lanzó una advertencia. Joven de Mare. Nos vimos en el baile la otra vez. Hipólito se sobresaltó y miró a Julia. Debemos vernos de nuevo con una sonrisa. Hermano, vámonos. Era una advertencia para que no se excediera, o su reputación sería destrozada. Ante esto, Hipólito también se calló, y Rafael siguió dócilmente a su hermana. Al salir por la entrada y ser guiada por un doméstico, Julia subió al elegante carruaje de la casa Valdesar, suspiró aliviada y regañó a su hermano. Pensé que habías cambiado ese temperamento. ¿Qué hice? Ese maldito orgullo aristocrático, uff. Ariadne está bien, ¿por qué tú de repente eres así de nuevo? Rafael era un aristócrata de renombre, en cierto modo, infame. Era el hijo legítimo de una marquesa de gran prestigio en la capital y ahora el único heredero. Desde niño le disgustaba horriblemente asociarse con intelectuales o comerciantes de origen plebeyo o de baja nobleza que estaban surgiendo recientemente. Señorita Ariadne. Rafael se apartó el cabello plateado y dijo. Se ha demostrado a sí misma. El incidente en el gran sagrado salón de Ercole, donde se enfrentó directamente a los apóstoles de Acereto. Rafael, que se había enterado de esto en su habitación del dormitorio de la Universidad Teológica de Padua, no pudo evitar admirar las doctrinas y fundamentos que ella había presentado en ese momento, leyéndolos todos. Los documentos que había examinado minuciosamente a la luz de las velas en el viejo escritorio de roble eran increíblemente elaborados y de alto nivel para ser considerados obra de una chica de su edad. Al principio, era una admiración por el potencial de una joven erudita. La mayoría de los humanos no pueden escapar de las limitaciones de su suelo natal,
pero a veces hay personas atrapadas en la clase equivocada. Pero cuando la conoció en persona, ella le inspiró asombro. La chica que ve a través de la verdad que apareció ante Rafael, quien había imaginado a un ratón de biblioteca con gafas y pocas habilidades sociales, era increíblemente vivaz, ingeniosa y una persona que se mantenía firmemente en la tierra con ambos pies. Creo que tengo la obligación de trasladar a esas personas a un suelo mejor para que puedan echar raíces correctamente, si la otra persona lo reconoce. No, la alegoría de la plántula y el suelo no le sienta bien a esta mujer. En San Carlo a las hermosas jóvenes a menudo se las comparaba con flores. Pero Rafael sentía que Ariadne era diferente a cualquier flor. Esta mujer, para ser comparada con una planta, es demasiado enérgica. Caminaba por iniciativa propia, era tan ágil como un animal y pensaba como una persona. Era alguien que cruzaría por sí misma, incluso si él no la trasplantara. Pero Rafael quería ser el primer descubridor. ¿Hasta dónde podría llegar una persona que puede caminar sola si toma una mano amiga y camina? Lo único que le preocupaba era el hecho de que su amigo, el príncipe Alfonso, estaba completamente enamorado de Ariadne. Aunque la haya visto primero, ¿de qué sirve si no hace nada? El príncipe, que había viajado al reino de Gálico para negociar un matrimonio, probablemente no podría hacer de Ariadne su consorte. Al final, la masa de harina de Gálico ocuparía el trono de la reina, y Ariadne de Mare era demasiado valiosa para vivir como la amante del rey. Marquesa de Valdesar. Mucho mejor que ser la hija ilegítima de un cardenal. A su lado, su hermana seguía regañando, pero Rafael de Valdesar no escuchaba nada. Se sumió en sus pensamientos, observando el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana del carruaje. Había querido dedicarse a la Iglesia. Quería ser un siervo de la Santa Sede, escapar del mundo secular y vivir una vida de contemplación en un mundo espiritual superior. Nunca había pensado en vivir entre la gente común, y solo había considerado un futuro como buscador celestial, como sacerdote. Hoy por primera vez otra posibilidad llenó su corazón. Su Majestad el Rey. Este es un informe del comandante de la caballería pesada de Montpellier. Felipe miró a su súbdito con ojos fríos. Dilo. Se ha completado el despliegue adicional de 3 regimientos de infantería y un regimiento de caballería pesada en la zona fronteriza de Gaeta. Un rubor se extendió por las mejillas pálidas como el mármol de Felipe IV. Era una clara emoción. Ja, 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 ja. Se rió y aplaudió. Ha llegado el momento de la venganza. Auguste, que estaba sentada en un lujoso taburete de terciopelo azul a los pies del trono del rey, se alegró de la emoción de su hermano y se volvió hacia él. Su Majestad la reina Margarita es de gran ayuda en muchos sentidos. A pesar del tono insolente de Auguste, Felipe aceptó sus palabras sin el menor reproche. El príncipe Alfonso fue convocado por Felipe IV después de mucho tiempo. Hacía mucho que no recibía noticias de Felipe IV, quien siempre intentaba posponer las negociaciones serias, y era la primera vez que le indicaban que trajera a su personal. La lujosa celda de prisionero era tan sofocante que le estaban saliendo escaras. Aunque la notificación de la reunión por parte del reino de Gálico fue un poco apresurada, Alfonso decidió obedecer en lugar de protestar. Quería entrar en la sala de negociaciones que se había presentado por fin. Llevó al conde Márquez encargado de las negociaciones, y entró en la sala de reuniones de Felipe IV, acompañado del señor Bernardino, quien se encargaría de la coordinación general. Al cruzar la entrada de la sala de reuniones, el príncipe Alfonso se sorprendió primero por la cantidad de personas presentes. Bienvenido, príncipe Alfonso de Carlo. Mientras el príncipe Alfonso había aparecido con solo 2 acompañantes, a la izquierda de Felipe IV, quien estaba sentado en el centro con una sonrisa en su pálido rostro y los dedos entrelazados, se encontraba la princesa Auguste. Y además de ella, que estaba pegada a él, a ambos lados estaban sentados unos 30 cortesanos. Felipe IV no se levantó para recibir al príncipe etrusco, y los cortesanos de Felipe también recibieron al príncipe Alfonso sentados. Alfonso rechinó los dientes desde el principio y se sentó. ¿Qué está pasado, Su Majestad Felipe IV? Aunque intentó reprimirlo, un tono poco amable se le escapó. Al ver a Alfonso, Felipe sonrió como si le pareciera adorable. Vamos, no te enfades tanto, no hay un momento para cada cosa. El rey recibió un fajo de pergaminos de un cortesano sentado a su lado.
Felipe los hojeó una o dos veces para revisarlos y luego se los entregó personalmente a Alfonso. Nosotros también necesitábamos tiempo para discutir internamente cómo presentar los detalles de la negociación. Aquí están nuestras demandas. El príncipe Alfonso hojeó los pergaminos, revisando las propuestas del reino de Gálico. Sus ojos se abrieron y las venas se le marcaron en el cuello, aún cubierto de vello. Conteniendo a duras penas el grito que estaba a punto de escapar, empujó el pergamino hacia el conde Márquez, sentado a su lado. El conde Márquez, que estaba inquieto observando el semblante de Alfonso, tomó rápidamente el pergamino y lo examinó. ¿Esto qué? El contenido del pergamino, que hizo gemir incluso al experimentado diplomático, era: nosotros, el reino de Gálico, no podemos contener nuestro dolor por la muerte de la amada princesa Margarita de Brabant, nuestra legítima heredera, a quien criamos con tanto esmero. Felipe IV habló personalmente. Esta fue una muerte que pudo haberse evitado, como se atreve una simple concubina del rey etrusco a envenenar a la reina. El rostro del rey, que no mostraba ninguna tristeza, adoptó una expresión exagerada de luto, como una máscara de piangi usada por actores de comedia. La princesa Margarita de Brabant era famosa por su virtud. Era una princesa que el reino de Gálico había criado con amor y esmero. Su trágica muerte, esto es enteramente culpa del reino etrusco. Felipe, sin vergüenza alguna, movió su lengua con fluidez frente al hijo biológico de la reina Margarita. Por lo tanto, exigimos: el reino etrusco debe emitir una disculpa oficial al reino de Gálico, y pagar una indemnización de 500.000 ducados. 500.000 ducados. La dote que la reina Margarita había recibido del reino etrusco al casarse era de 100.000 ducados. El dinero que el gran duque de Oldenburgo había reunido por sí mismo para enviar 35.000 soldados a la región de los cristianos durante 2 años era de 50.000 ducados, y como eso no era suficiente, la cantidad adicional que había pedido como patrocinio a Felipe IV de Gálico era de 150.000 ducados. Y eso no es todo. En 1109 la indemnización de guerra que el reino de Salamanta, al suroeste, había exigido después de llevar al reino de Gredo al borde de la aniquilación, era de solo 250.000 ducados. La indemnización que el reino de Gálico exigía ahora al reino etrusco era más del doble de lo que un país victorioso en una guerra total entre naciones exigiría a un país derrotado. Toc. El sonido del príncipe Alfonso golpeando el fajo de pergamino sobre la mesa de mármol se escuchó con particular fuerza. Es una propuesta que no tiene ningún valor. Cerró sus gruesos labios en una línea obstinada y miró fijamente a Felipe IV. Nuestra reina ha fallecido, y el reino de Gálico exige una cantidad equivalente a una indemnización de guerra. Entiendo que no tienen intención de negociar. El príncipe Alfonso se levantó. El conde Márquez y el señor Bernardino siguieron el ejemplo de su señor. Un momento. La voz tranquila de Felipe los detuvo. Parece que nuestro joven primo aún no entiende algunas cosas, pero hay algo que debe saber. La voz de Felipe IV se clavó en la espalda de Alfonso mientras éste se alejaba a grandes zancadas. En este momento, en la frontera de su amada patria, están acampando 6.000 jinetes pesados de nuestra caballería de Montpellier y unos 10.000 soldados de infantería de élite. Los pasos del príncipe Alfonso se detuvieron. Se quedó inmóvil en medio de la sala de reuniones de Felipe IV, de espaldas. Con un solo mensajero mío, mis adorables tropas de élite devastarán su hermosa tierra. En lugar de la voz de Felipe IV, que se había apagado esperando la respuesta de Alfonso, la voz clara de la princesa Auguste, llena de risas, resonó en la sala de reuniones. Vamos, querido príncipe, ahora tiene un poco más de ganas de negociar.